Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al comité organizador del Congreso de ADESI por haberme honrado con la coordinación de esta sesión, en la que vamos a hablar sobre la educación en control de infecciones en los tiempos de la pandemia. La idea es presentar qué posibilidades tecnológicas hay actualmente en educación, en puntualmente para control de infecciones, y cómo ha evolucionado esta tecnología a partir de la pandemia. Me acompañan tres distinguidísimas profesionales. En primer lugar, voy a presentar a la licenciada María Gómez Marquicio. María es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora en enfermería por la Universidad de El Salvador y magíster en sistemas de salud y seguridad social por iSalud. Actualmente es la directora de enfermería del Ministerio de Salud de la Nación. María Gómez Marquicio también ha sido gestora de redes integradas en servicios de salud para RISalud y Salud PID. Es profesora en varias universidades y ha sido enfermera asistencial en el Sanatorio Otamendi hasta su ingreso en la función pública. María nos va a hablar de la capacitación del personal de salud desde la Dirección Nacional de Enfermería. Y tengo ahora el gran gusto personal de presentar a dos grandes del control de infecciones, que además son amigas. En primer lugar, presento a la magíster licenciada Estela Maimone, licenciada en enfermería, enfermera recertificada en epidemiología y control de infecciones por ADESI, magíster en educación para profesionales de la salud. Estela ha sido fundadora de ADESI, una de las socias fundadoras, presidió hasta hace muy poco el comité de certificación de ADESI. En el área asistencial coordinó el programa de control de infecciones del Sanatorio Trinidad Mitre de Buenos Aires hasta que se jubiló. Actualmente integra por ADESI el equipo asesor para programas de control de infecciones ante el Ministerio de Salud de la Nación. Integra la comisión asesora del COVID para el Departamento de Talento Humano, dependiente de la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud de la Nación. Y es la directora y docente de CODEINEP, que es el Grupo Asesor en Control de Infecciones y Epidemiología, desde donde desarrolla un intenso trabajo en el área de formación de recursos humanos y capacitación de profesionales de la salud en temas de control de infecciones. Estela nos va a hablar sobre la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje. Y por último y primero, presento a la licenciada Elena Andión, es la actual presidente de ADESI. Elena es licenciada en enfermería, especialista en control de infecciones y epidemiología, recertificada por ADESI. En el 2017, Elena se jubiló como supervisora en control de infecciones del Hospital Garrahan y es la actual directora de ESIE. ESIE es su emprendimiento privado para la educación en control de infecciones y epidemiología, donde también forma recursos humanos en control de infecciones y brinda actualizaciones y entrenamientos para todo el equipo de salud. Es además la directora de la Diplomatura de Enfermería para Prevención y Control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán, provincia que ha elegido como su hogar en su querido La Cocha desde hace un tiempo, y a veces la extrañamos. Elena nos va a hablar de las redes sociales y el rol de la infodemia, ese gran mal que nos acosa en estos días, y cómo se hace para ofrecer información confiable y recuperar la confianza del público. Finalmente me pidieron a mí que hable un poquito sobre los congresos científicos en la era de la pandemia, cómo hacemos para resolverlos y afrontarlos. Bueno, y antes de darle la pantalla y la palabra a Estela, quería hablar un poquito del rol del ESI que ayer escuchábamos en la primera sesión del Congreso, ¿no? Y yo aprendí al lado de estas maestras que uno de los roles más importantes del ESI, si no el más importante, en cuanto a su poder de referencia ante el equipo de salud, es precisamente la educación. Este año de la pandemia, el rol del ESI evolucionó de una manera sideral en todas las instituciones, en el medio sanitario en general, y fundamentalmente también ha ocurrido esto como educadores, o sea, cada vez más el equipo de salud recurre al ESI para aprender qué nos ha pasado con la COVID-19. Así que bueno, entre los indicadores de ese rol de educación se encuentra precisamente el uso de la tecnología de información apropiada para el diseño de estos programas de educación. Entonces vamos a escuchar a estas tres expertas que nos van a contar cómo avanzó la educación este año tan especial a partir de la pandemia por el SARS-CoV-2. Querida Estela, la pantalla es tuya.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Es un placer para mí estar en esta mesa y compartir con todos ustedes esta presentación. Y bueno, parece que lo logramos. Vamos a hablar de entornos virtuales de aprendizaje, el rol de las tecnologías en comunicación. Y cuando hablamos, no solamente en épocas de pandemia, sino que vamos a hablar de los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de entornos virtuales de aprendizaje, solemos también escuchar estos términos, ¿no? E-learning, Virtual Learning Environment, Learning Management System, sistemas de gestión de recursos, educación virtual, enseñanza online, enseñanza a distancia, que son todos sinónimos que nos están diciendo que nuestra educación está mediada por la tecnología. Pero comunicar, informarse y aprender, ¿es lo mismo? Si no quisiera comunicar, mañana es el webinar, no lo olviden, estoy comunicando, no estoy aprendiendo absolutamente nada. Y si me quisiera informar, hoy, haciendo un honor al Día del Médico, qué y cómo se transmite la fiebre amarilla, lo busco en Google, me informé, pero tampoco aprendí, tampoco me eduqué. ¿Por qué digo esto? Porque hay dimensiones de la docencia en los entornos virtuales. Cuando manejamos el entorno virtual, necesitamos un contenido, que es el que el docente va a diseñar para que esta persona lo aprenda, lo incorpore y lo construya. Necesitamos de la pedagogía, que son todas estas herramientas que utilizamos para que el alumno incorpore este contenido y entonces acá lo mediamos a través de la tecnología en este caso. Y aquí aparecen las TIC, que es esta tecnología de la información y la comunicación, que en general están asentadas en una plataforma educativa. Ahora bien, si nosotros pensamos en educación, el cambio de la educación no depende de la tecnología. La tecnología es una herramienta, ¿sí? Muchas veces estamos usando la misma clase que íbamos a dar en forma presencial y la subimos a la plataforma. Y esto no estaría siendo de utilidad para este entorno virtual, ¿sí? La foto del estudiante y del profesor del siglo XXI probablemente sea esta, la que estamos viendo acá, que no es la misma que la que estábamos acostumbrados a ver en el siglo XX. La educación debe cambiar en los dos entornos y probablemente solamente el entorno virtual no nos sea de utilidad para muchas de las cosas que nosotros necesitamos enseñar. Hay que pensar que cambia el rol del docente y cambia el rol del estudiante, sobre todo en los entornos virtuales. ¿Cómo aprendemos en los entornos virtuales? ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar que tenemos fuentes análogas que activan el desequilibrio y el equilibrio cuando estamos estudiando. El cerebro se pone en marcha, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Con determinados insumos. Con una fuente análoga tenemos entorno documental, que es el material bibliográfico, las bibliotecas, que hacen un diálogo con nuestro cerebro, porque es donde va a ingresar la información. Tenemos un entorno ambiental, que en este caso lo elige el alumno y que en este caso es el presencial, es el aula, y tenemos un entorno social que es la relación que tenemos con nuestros compañeros, con los que comparten este entorno y con nuestro docente. Y todo esto va a hacer que haya una modificación de estructuras mentales en nuestro cerebro y un diálogo interno, este diálogo que se da con estos tres elementos. ¿Qué sucede cuando nosotros utilizamos las fuentes digitales? Que también activan el proceso cognoscitivo a través de un diálogo también, pero ahora aquí se da este entorno documental, está todo dentro de un equipo, de un entorno virtual. El entorno ambiental también está dentro de un equipo, que son los simuladores, la realidad virtual, y además este entorno social lo vamos a hacer a través de foros, de correos, de videos, y no tenemos el contacto con las personas. Muchas veces los alumnos que están en el entorno virtual desechan esta forma de comunicarse y en realidad es uno de los tres elementos que utilizamos como fuente para el aprendizaje. También va a haber una modificación de estructuras mentales que nuestro cerebro tiene que adaptar. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que el participante, el alumno, es el centro de la educación. Esto no es solo en el entorno virtual, pero hoy hablamos de esto.
que va a tener que interrelacionar con los compañeros, pero de otra forma, a través de la misma tecnología, que los materiales, recursos y recursos de aprendizaje que prepara el docente y que gasta mucho tiempo, invierte mucho tiempo para esto, son los que van a ser necesarios a través de la pedagogía, que es la que va a darle las herramientas para que lo pueda asimilar y pueda construir ese aprendizaje. Y el docente en el curso va a ser un gran motivador, va a ser el que va a estar permanentemente acompañando al alumno y ayudándolo. Ahora bien, el cambio en la educación no depende de la tecnología. La tecnología es una herramienta muy necesaria y sobre todo pensando que en este mundo que estamos viviendo y en esta era pandémica, pensemos que el 46% de las enfermedades son zoonóticas y que la mayoría de ellas se transmiten de persona a persona, por lo tanto necesitamos este cambio en la educación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y bueno, vamos a tener que modificar actitudes y procesos, ¿sí? Nosotros podríamos modificarlos o no, podemos continuar con el papel pasivo del estudiante y con la clase magistral. Estas clases que se dan a través de un busto parlante y diapositivas, donde el alumno se aburre bastante, deja de aprender y en este caso haríamos un uso primario de la tecnología, que no es lo que estamos buscando. Pero también podríamos querer emplear estas TIC para fomentar implicación, responsabilidad, trabajo de los estudiantes, porque acá el estudiante es el que construye, es el centro del aprendizaje, y el profesor pasa a ser solamente una guía. No solamente, nada menos que una guía. Y esto sería el uso avanzado de las TIC. Ahora bien, ¿quién es este estudiante? ¿Sí? Decimos que el cambio no tiene que ver con el uso de la tecnología, porque tenemos que gestionar el proceso educativo. Y el estudiante este es un estudiante que necesita formarse durante toda su vida profesional. Por lo tanto, va a elegir cuál es el ámbito. A veces es el estudiante el que elige el entorno virtual y a veces es la institución la que ofrece el entorno virtual. El estudiante entonces va a generar expectativas estudiante-cliente, quiere que le den a cambio, posee destrezas tecnológicas necesarias para estas TIC, se convierte en emisor de información, de iniciativas y de críticas, y eso es muy bueno porque queremos que deje esa actitud pasiva, el profesor me dice. Nosotros a veces tenemos alumnos que les cuesta incorporarse en la tecnología y te dicen, profesora tal cosa, profesora, la profesora no los va a atender, porque no les va a responder, porque la profesora está buscando que ellos construyan su propio conocimiento. Y el estudiante va a pasar de ser pasivo-reactivo a proactivo y autónomo. Y es lo que queremos de este estudiante para que pueda aprender y construir el aprendizaje. Pero ¿qué le pasa al docente también en esta gestión del proceso educativo? El docente, el medio y el entorno se tienen que transformar. Otra vez, no es lo mismo que dar la misma clase en la computadora sin ninguna interacción, ¿sí? Cambia el papel tradicional del docente y su relación con el estudiante como facilitador de aprendizaje, proporciona recursos, como dice Gisbert, y acompaña, como dice Bautista. Es un gran motivador el docente en ese entorno. Pero también nos encontramos con obstáculos en el entorno virtual de aprendizaje. Con relación al alumno, ¿qué sucede? El alumno es un inmigrante digital, nosotros no tenemos ningún alumno de menos de 20 años, y cuanto más grande es el alumno, más existe esta brecha entre la tecnología y el aprendizaje. Hay carencias de destrezas y competencias para poder aprender en el entorno virtual. Hay carencia de destrezas, de competencias y a veces hay carencia de tecnología y entonces no tiene la computadora, están tratando de hacer un curso desde el teléfono y realmente el repositorio de bibliografía para que el alumno pueda interpretar, desglosar, a veces hay videos y hay otras tecnologías, es bastante difícil hacerlo directamente desde un teléfono y ese es un obstáculo con el que nos encontramos. Además, el alumno está convencido de que va a haber un profesor esperándolo. Y entonces, cuando el profesor no aparece, es como que se desespera, pese a que le dijimos previamente cómo es esta forma de aprender, cómo es la pedagogía que utilizamos, cómo es el constructivismo colaborativo, pero sin embargo, igual espera que el profesor le diga lo que tiene que hacer, porque es lógico, es un inmigrante digital y nunca aprendió de esta forma. Y hay una creencia de que todo lo que es online es más fácil, ¿sí? Entonces, por ahí te dicen, bueno, tengo 2 trabajos,
tengo hijos chiquitos, pero yo lo voy a poder hacer porque total es online. No es más fácil, es más complejo, porque lo que se está buscando acá es que sea el alumno el que construya su aprendizaje, ¿sí? El docente también es un inmigrante digital y a veces le cuesta mucho dejar de ser el protagonista. No es el centro del hecho educativo y a muchos docentes le cuesta dejar de ser el centro y darle ese papel al alumno, ¿sí? Tampoco es el que establece ritmos, extensión, conocimientos, cómo y dónde hacerlo, porque todo esto se le entrega al alumno. A veces sí establecemos ritmos porque hay unidades que tienen que ir detrás de la otra y sobre todo cuando los cursos son cursos más largos donde hay distintas unidades, ¿sí? Y falta de formación docente. Los profesionales tenemos que formarnos en docencia, tenemos que formarnos en pedagogía y además la formación en entornos virtuales es otro tipo de educación que también tenemos que poder manejar. Entonces, ¿qué debe conocer el alumno? El alumno tiene que saber que es importante la participación, la colaboración y la profundización, dada desde una institución cualquiera de salud o una institución privada, desde la universidad, la participación, la colaboración y la profundización es importante. Hay una diferencia, cuando el alumno busca formarse, él sabe que, o por lo menos le decimos que esto es lo que va a tener que hacer. En las instituciones de salud, sobre todo en épocas de pandemia, es al revés, es la institución la que le dice lo que tiene que hacer y que tiene que aprender. Y sabemos que el adulto aprende lo que siente que vale la pena y a veces no quiere escuchar lo que le decimos. Entonces acá hay como otro problema más agregado, que es que no quería saber esto. Pero bueno, tiene que saber también que el profesor no es el experto en el estrado, que él va a tener que aprender porque esta es la construcción que va a hacer y que el profesor acompaña, fomenta la colaboración y la interacción, pero no es el que le va a resolver los problemas, porque si no, no lo va a aprender. ¿Cuál es el rol de las TIC? Las TIC están dentro de una plataforma y las plataformas tienen distintas herramientas. Hay distribución de contenidos, de comunicación y de colaboración que son sincrónicas y asincrónicas y estas son las TICs, de seguimiento y evaluación porque se pueden hacer sistemas de evaluación, de administración y asignación de servicios. Hay otros complementarios que al alumno le parece una pérdida de tiempo, el alumno que está acostumbrado a lo analógico, y que es el blog de notas, los sistemas de búsqueda, los foros. El foro es el aula, como yo le digo a los alumnos. Y muchas veces es como que creen que más rápido es lo virtual, y no lo es. Dentro de las TIC tenemos sincrónicas y asincrónicas. Dentro de las sincrónicas, las más conocidas son, las sincrónicas son las que el docente y el alumno están en el mismo momento, pero que en este caso hay que utilizarlas para educar. Esta es una actividad sincrónica la que estamos teniendo ahora. ¿Cuál es el tema que estoy hablando yo, digamos, soy el centro de esta comunicación, ¿sí? También sincrónica pueden ser las que se dan en el Google, como el Drive, que puede ser sincrónico o asincrónico, entre otros. Los formularios de evaluación también pueden ser sincrónicos. Y las asincrónicas están en una plataforma que en general se utiliza Moodle o hay otras plataformas que son propias. Los videos son asincrónicos y la utilización del video es muy importante en la educación mediada por el entorno virtual, sobre todo cuando son cortos y cuando el video va de la mano de una actividad, ¿sí? La wiki, que es un elemento que se utiliza para en grupo poder hacer o interpretar determinado trabajo práctico, el Facebook en grupos, el Google con el Google Drive también puede ser asincrónico, que son todas las tecnologías que podemos utilizar dentro de las plataformas. Estos son algunos ejemplos de TIC. Este es el Padlet, que es una pizarra que es muy divertida porque los alumnos van incorporando distintas cosas de acuerdo a cuál sea la herramienta que le hemos dado o la pedagogía en que está puesto el tema. Por ejemplo, tenían que poner cada uno un control de la limpieza y decir qué podían hacer con estos datos y un compañero les tenía que opinar y esto es sumamente útil porque cuando el compañero opina, está participando, le está dando ideas y entonces se interrelacionan en esto que decimos, la construcción del aprendizaje debe ser colaborativo, debe estar acompañado con el otro y entonces se aprende mucho mejor.
Los videos, en nuestro caso, los tenemos en Vimeo, que también son útiles en la medida en que tengan una función dentro de este programa. El foro yo creo que es una de las herramientas más importantes dentro de este aprendizaje en entornos virtuales, porque en los foros el docente motiva y los alumnos responden, se preguntan entre ellos, están de acuerdo o no, y esto es una herramienta interactiva sumamente importante si es que la sabemos usar. Y el Facebook, que también es una buena herramienta, sobre todo para hacer grupos de Facebook o para hacer preguntas. Acá la gente lo usa mucho en cursos cortos para hacer preguntas o en los webinars, por ejemplo, donde se hacen preguntas, y es una herramienta más. Como conclusión, el soporte no es lo mismo que el contenido, y entonces tenemos que trabajar mucho en el contenido. La actividad intelectual requiere de concentración y de tiempo, y esto es importante que el alumno lo tenga en cuenta. Muchas veces cuando les planteamos a los alumnos que protejan su tiempo para el estudio, es como que no nos creen y después les falta el tiempo. Nosotros tenemos un 50% de deserción en los cursos que son largos, de más de un año, porque no les alcanzó el tiempo, ¿sí? Porque no se insertaron en esta metodología. ¿Y qué hace el alumno con lo que aprende? Reconoce el texto, experimenta, realiza una comprensión reconstructiva porque se adueña de las ideas, porque genera nuevas ideas y porque las vuelve a volcar con sus compañeros, y hay un crecimiento importante cuando llega a esta situación. Entonces los voy a despedir con un texto de Fanstermaker y Feldman, que dice que todo enfoque de enseñanza contiene una idea acerca de cuáles son las mejores maneras de aprender. Contiene un supuesto en torno a la relación entre enseñanza y aprendizaje. Realiza algún énfasis particular en el eje planificación-interacción. Y por último, cada uno define un tipo especial de ambiente en el cual se puede aprender. Y cuando aquí se define el ambiente, si el ambiente es el entorno virtual, que es lo que eligió el propio alumno, es importante que sepa cuáles son las formas de aprender en este entorno. Y si lo elige la institución y el alumno se ve obligado a hacer esto, bueno, tenemos que tratar de que no esté haciendo otra cosa mientras está pasando el proceso de educación, sino que sea interactivo. Bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me toca hablar a mí algo relacionado también con la educación, pero desde algo que hay que empezar a seleccionar en cuanto a la información que muchas veces intenta ser educativa en las redes sociales. Y por eso estamos hablando últimamente mucho de la infodemia que se da en muchos órdenes alrededor de informaciones que tienen que ver con SARS-CoV-2 o con COVID-19. Entonces, ¿cómo podemos hacer y de dónde podemos utilizar fuentes confiables para aquella información que queremos compartir? Porque como señalaba Estela, muchas veces las redes sociales también son un elemento importante para compartir conocimiento. Esto que estamos viendo en las redes sociales es algo que nos hace estar expuestos a grandes cantidades de información todos los días, siempre hay algo nuevo, lo que dijo fulano, lo que publicó Mengano, pero no todo aquello que parece ser información es confiable. Hay mucho trabajo científico, creo que si bien uno sabe que no le alcanzan las horas del día para leer todos los estudios científicos que se publicaran, si los tuviera a mano y en su idioma, lo que pasó con esta epidemia COVID-19 es una gran experiencia porque es impresionante la cantidad de estudios científicos que se publican. También, además de estudios científicos, hay comunicaciones de los gobiernos, de agencias de salud de todo el mundo, OMS, OPS, y después están aquellos artículos tipo noticia, artículos de opinión, mensaje de blogger, de podcaster, influencer, toda esta nueva tendencia de las redes sociales, además de lo que se puede compartir por amigos y familiares, no solamente en una red social como Facebook, sino también por WhatsApp, por aplicaciones de mensajería. Entonces nos encontramos que cómo sabemos cuál de toda esta información que recibimos tipo bombardeo por diferentes medios sobre lo que es la pandemia COVID-19, cuál información es fidedigna y podemos confiar en ella y podemos a su vez generar un efecto avalancha o efecto dominó para difundirla.
Esta avalancha de información justamente es lo que se denomina infodemia. Y el estudio de esa información y de cómo gestionarla es la infodemiología. Interesante, la Organización Panamericana de la Salud es una publicación que habla de entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID-19. Y le vamos a agregar acá, a estas palabras, la mala información, porque no es exactamente lo mismo mala información que desinformación y que infodemia, aunque todas están unidas en algún momento. Señala la OPS, cuando define infodemia, que es un gran aumento en el volumen de información relacionado con un tema particular, en este caso la pandemia COVID-19, que se puede volver exponencial, porque a partir de uno y de todos los amigos que alguien tiene, puede llegar a muchísimas personas. Y ahí se va a transformar en lo que es la infodemia masiva, que es una cantidad excesiva de información que a veces ni siquiera se puede llegar a leer y que además no sabemos si es correcta o no. Y todo eso además dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesitan. O sea, que cuando analizamos la infodemia, ponemos en un paquete los rumores, las noticias falsas, la desinformación, la mala información, que vendría a ser la manipulación con algún fin particular de la información. Y todo eso sale rápidamente a Facebook, a Twitter, por WhatsApp, por YouTube, por Instagram, y se transforma, como acá se ve en esta figura, en la velocidad de transmisión del mismo virus SARS-CoV-2, que impacta directamente no en una, sino en muchas personas, tipo efecto dominó. ¿Cómo se define en el Lancet, por un autor que es Sara Costas, la desinformación? Como una información falsa o incorrecta que tiene un propósito deliberado de engañar y que puede afectar negativamente la salud humana, incluyendo la salud mental. Son historias falsas o engañosas que se inventan y se difunden sin comprobar su veracidad ni su calidad. Hemos sido testigos desde las cabinas de desinfección, desde las alfombras sanitarias, desde sacarse los zapatos para entrar a la casa, la vestimenta del personal de salud que ayer hablábamos, que tendió a proteger la piel y no a proteger lo que era de alto riesgo, como la zona T de la cara. Esta desinformación está basada en la teoría de la conspiración y hace circular información inexacta y falsa sobre aspectos que tienen que ver con la enfermedad, origen del virus. ¿Cuántas veces escuchamos que si es de laboratorio, que si es que si fue del pangolín, si no fue del pangolín, que fue del murciélago? En el tratamiento es impresionante también, esto lo sabe muchísimo el personal médico, porque ha sido objeto de muchísimos artículos científicos publicados. Inclusive últimamente estuve viendo folletos en Facebook de el tratamiento que podría funcionar en algunas personas o no, y no es este el ámbito para discutirlo, sino la invitación a las personas a que tomaran ivermectina como método preventivo, en su momento tomar hipoclorito de sodio o dicloro de sodio, o también al hacerse impregnarse la nariz con solución salina, etcétera. Miles de cosas que terminaron siendo informaciones falsas, que se difundieron rápidamente y lo que es más peligroso es que las personas lo asimilan, lo creen, cambian sus comportamientos y por lo tanto se pone en riesgo la población y sabemos de casos que han terminado con la muerte de las personas. O sea que no es algo para minimizar. La Organización Panamericana de la Salud y la OMS publicaron en su conjunto en abril de 2020 una estadística del mes de marzo de este año. Fíjense lo que puede haber pasado después, porque estamos hablando de una estadística del mes de marzo. 361 millones de videos en YouTube en las categorías COVID-19 y COVID-19. Desde que comenzó la pandemia, se publicaron cerca de 19.200 artículos en Google Scholar y en marzo 550 millones de tuiteos incluyeron los términos coronavirus, COVID-19, COVID-19, COVID-19 o pandemia. En resumen, la infodemia es una epidemia de desinformación y esto tiene que ver con el uso del celular. Antes de que llegara la pandemia, y yo recuerdo cuando viajaba en colectivo para ir a trabajar, de repente uno hacía una mirada hacia todas las personas que estábamos viajando y nadie estaba mirando al frente, todo el mundo estaba mirando su celular.
Imagínense ahora, en esta circunstancia. Por eso el celular permitió el acceso a Internet, el acceso a las redes sociales y permitió información que llega a millones de personas. ¿Cuánta información es una parte de ella? Pero la verdad que en el marco de esta pandemia, y es muy importante que las personas tengan acceso a información correcta en el momento oportuno y en un formato correcto. Eso es decisivo. ¿Por qué puede la infodemia empeorar la pandemia? Porque dificulta que el personal de salud encuentre una fuente confiable y fidedigna cuando la necesita. De hecho, ayer mismo hablábamos, discutíamos en las preguntas, ¿por qué doble par de guantes? ¿Por qué me puedo pasar o no alcohol en el guante? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo transmitió? ¿Quién lo pasó? ¿Por qué hubo tantas personas defensoras de los overoles y no querían utilizar otra cosa que no fuera eso? Afecta la toma de decisiones cuando se esperan respuestas inmediatas y no hay tiempo para andar buscando datos científicos que sustenten ese comentario o eso que alguien publicó en alguna red social. No hay control de calidad en lo que se publica y en la información que se utiliza para adoptar medidas y tomar decisiones. Y además sabemos que cualquier persona puede escribir o publicar algo en Internet, particularmente en las redes sociales, y no todo el mundo tiene la responsabilidad de entender que tiene que aportar informaciones fidedignas y de fuentes confiables. Esto lo señalaba la Organización Mundial de la Salud, tratando de ofrecer una ayuda a las personas en la lucha contra esta infodemia y la COVID-19. Y señalaba, entre otras cosas, confía en la OMS, si no puede confirmar la fuente de la información, su utilidad, que fue compartida antes, es mejor que no la comparta. Intercambie información en forma responsable, siga aprendiendo, corrobore la fuente, sobre todo en WhatsApp. Por eso la Organización Panamericana de la Salud, en lo que es comunicación, armó una red especial de información, que es la EpiWIM, que proporciona información a diferentes audiencias sobre COVID-19 y otros eventos, y tiene publicaciones. O sea, permite el acceso a orientación e información correcta, oportuna, fácil de entender, de fuentes confiables. Esto surgió en abril del 2020 y tiene una consulta en línea de 2 días sobre control de la infodemia relacionada con COVID-19, armada por un grupo interdisciplinario de expertos que contó con la participación de 1.375 personas. Además, OMS se ocupa de brindar información para desmentir mitos que corren rápido, organiza reuniones, sesiones en vivo, colabora con empresas que son motores de búsqueda de redes sociales y digitales, tipo Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo, Pinterest. Trata de filtrar información falsa y de compartir información base de la misma Organización Mundial de la Salud y también del Centro para el Control de Enfermedades, el CDC. ¿De dónde se puede sacar más información sobre este tema que estamos tratando ahora? Acá tenemos el trabajo de Saro Costas, publicado en el Lancet, de Naciones Unidas, y cuáles serían, si yo quiero buscar información, las fuentes confiables. Hay unas cuantas confiables, ¿sí? Y podemos, y muchas más de las que se nombran acá. El portal de la OMS y de la OPS, la vitrina del conocimiento que tiene la OMS y la OPS, que es espectacular, el CDC. En nuestro propio país, Argentina.org/salud, tiene información confiable, creíble, con base científica. Tienen que empezar a consultar, a confiar, porque la he revisado y me puedo asegurar que está actualizada y tiene información confiable. No he encontrado nada que no corresponda. Artículos que se publican en JAMA, en Cielo, en New England Journal of Medicine, en las Medscape Nurses y muchas otras que en este momento no recuerdo. Como para cerrar la idea, navegando por la infodemia, hay 7 pasos que podemos seguir para navegar por esta ola de información y decidir en quién y en qué confiar. Esto nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Primero, evaluar la fuente, ir más allá de los titulares, identificar a los autores, verificar qué fecha en la pandemia. Es muy importante, no es lo mismo lo que se publicó en enero que lo que se publica ahora en noviembre o en diciembre. Los cambios en tratamientos, en conocimiento de la propagación, en hasta la estructura del virus, son diferentes. Hay que examinar cuál es la evidencia que soporta lo que estamos leyendo, verificar nuestros propios prejuicios, porque a veces también no creemos algo porque tenemos una idea previa, ya fijada, y no podemos abrirnos a entender una nueva cosa. Esto se ve muchísimo con las vacunas. Yo escucho discusiones y leo discusiones en Facebook alrededor de las vacunas. Y
tiene ni idea, pero ni idea, de cómo se hace cada... La gran mayoría no le va a introducir el virus entero como para que le produzca la infección. Bueno, esto es cosa aparte. Y recurrir a verificadores de hechos. Entonces, para evaluar la fuente, ¿de dónde se sacó esa información? ¿Sí? ¿Esto es una red social falsa? ¿De qué sitio web? ¿Qué imagen es esta que me están mostrando? ¿Es verdadera? ¿Es nueva? ¿Es vieja? ¿Qué videos estoy viendo? ¿Esta fuente es confiable? ¿Sí? Y como pista podemos ver, cuando hay mala ortografía o gramática, ya podemos desconfiar. Cuando se usa mucho la mayúscula o muchos signos de exclamación, ya me da la imagen visual de un diseño poco profesional. ¿Sí? El titular es sensacionalista, provocativo, porque eso genera una emoción a veces en las personas que se propague más todavía. Por eso hay que tratar de leer la historia completa, ¿sí? Porque, y ver si esa misma noticia apareció en otras fuentes. Si yo a veces leo mucho una revista médica española, me fijo antes de publicar un texto si el texto que está mencionando viene de alguna fuente que es confiable, si no, no la publico. Identificar al autor para ver si es un autor conocido, creíble, de dónde es. Como dije antes, si la historia es reciente, está actualizada para el evento de ahora, qué evidencia tiene, cita expertos, cita alguna estadística, tiene algún respaldo, eh, verificar, como dijimos antes, los prejuicios y recurrir a verificadores de hecho. Y saber distinguir, sobre todo, esto que vemos acá, qué es información, qué es mala información y qué es desinformación, porque son tres cosas diferentes. Yo puedo tener mucha información, por ejemplo, acerca de las características del virus, cómo es su DNA, cómo es la cubierta externa, cómo son las espigas, qué peso molecular tiene, muchísimo. Esto va a propagar como un virus y también lo va a hacer la mala información y la desinformación, porque las tres se propagan de igual manera. Y como más emocionante sea, como dije antes, más rápido se va a extender. Eso puede llegar a ser mortal y entonces hay que evaluar críticamente la información antes de animarse a compartirla. Hemos sido testigos mucho de esto, gente que cree que si toma sol, como más tostado esté, menos posibilidades va a tener de adquirir SARS-CoV-2. Gente que piensa que hay curas milagrosas y pone solución salina en la nariz, mastica ajo, etc. Esa es información errónea, pero incorrecta, engañosa, pero nunca fue creada con la intención de lastimar a nadie, ¿sí? Alguien que cree que eso es bueno, está convencido de eso, yo lo he comprobado con este derivado del cloro, gente que me escribía enojada porque yo les decía que no había que usarlo. Y me decían que había protocolos de estudio en sus países y que lo estaban utilizando con muchas personas. O sea, no tenían ninguna maldad, o sea, estaban convencidos de que eso estaba bien. En cambio, la desinformación es una mala información ofrecida, está diseñada para engañar y llevarnos a conclusiones erróneas. Esto lo estamos viviendo hoy en día con las vacunas. Es típico de ese tema. Por eso, la mala información puede ser un error inocente, aunque por supuesto es muy peligrosa igual. Pero la desinformación, además de ser peligrosa, es complicada porque le sirve a intereses de otras personas, ¿sí? Y hay que entenderlo muy bien. Les voy a pasar rápidamente, en virtud del tiempo, ejemplos de materiales que podemos, cuando tenemos dudas, porque está lleno de materiales, no alcanzamos a leer todo el material que nos ofrece OPS o que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud. Desde cómo organizar un establecimiento, cómo distribuir los pacientes, cómo manejar el ambiente, cómo hacer una ventilación natural, por ejemplo, manejar a los visitantes, por dónde tienen que ir, por dónde no deberían ir, para el personal de la salud, cómo protegerse. Si lo hubieran leído de entrada esto, tal vez nadie se le hubiera ocurrido ponerse doble par de guantes o pasarse alcohol por el camisolín que es de tipo de tela de avión o lavandina. Eh, ¿Qué es lo que hay que usar? Eso fue explicado desde la primera hora, de no tocarnos la cara, de que no era necesario usar botas ni trajes de protección, cómo teníamos que vestir, era exactamente lo que nos hacía falta para estar protegidos. Pero bueno, las redes sociales nos llenaron de otras informaciones y así seguimos, ¿no? Por eso es muy importante transmitir también en el idioma local, hablando despacio cuando se trata de un video y tratando de también entender que hoy el personal de salud está frente a esto que estamos viendo acá, frente a un gran estrés, porque ya lleva un año trabajando, muchas veces sin descanso,
y está realmente cansado. También hasta la OMS recuerda algo que es muy importante, que también tenemos que recordarlo siempre, que son los 5 momentos para la higiene de manos. Y tiene una red social especial de postales donde uno puede bajar hasta infografía para imprimir y compartirla. Y puede cliquear en cada uno de estos lugares y va a recibir información relacionada con el título de estos lugares. Tiene también una base de datos sobre evidencias que podemos buscar y la Vitrina del Conocimiento Viremio PS-OM, que es una biblioteca virtual en salud de primera calidad y que además es gratuita y la puede revisar cualquiera. Tiene también pautas para comunicar la enfermedad para aquellos líderes que quieran hacerlo, guía informativa hasta para periodistas, lo que son brotes, pandemias, habilidades psicosociales para dar respuesta a personal de primera línea en COVID-19. Tiene para los profesionales en control de infecciones de la salud toda una serie de recomendaciones especiales para controles ambientales y de ingeniería en relación con ventilación, para procedimientos quirúrgicos, manejo de cadáveres, monitorear y evaluar las medidas por parte del personal de control de infecciones, aunque ayer se vio que se hizo muy bien, las personas que lo contaron, de excelencia, pero tiene documentos específicos para diferentes tipos: prevención y control de infecciones, manejo clínico, laboratorio, vigilancia, y muchas postales para compartir en redes sociales que sirven para educar, para enseñar. Porque lo que tiene de bueno OPS es que puede dividir la realidad y los mitos y criticarlos adecuadamente y enseñar en todo momento equipo de protección personal, uso racional del equipo de protección personal, qué nos dicen los test de anticuerpos cuando son positivos, qué nos dicen cuando son negativos, respuestas a la inmunidad después de haber tenido SARS-CoV-2, después de habernos vacunado, miles de videos informativos, infografías, placas para sacar los mitos como estas de las bandejas con la bandina en la entrada del hogar, dejar los zapatos afuera, utilizar, por ejemplo, clorito de sodio como cura milagrosa, la bandina, todos los daños que nos puede realizar, cómo usar una mascarilla, cuánto tiempo usarla, cómo habría que descartarla, dónde la tenemos que, dónde la podemos tocar, una infografía de cómo utilizarla de manera segura, y todas estas cosas que forman parte de los mitos que va sacando OPS, por ejemplo, de la solución salina en la nariz, de las lámparas ultravioletas que no desinfectan nada, pero dañan la piel y los ojos de las personas, el ajo, que hay gente que cree que masticando ajo no le agarra COVID, las moscas, que tienen miedo que les transmita COVID también, y por otro lado, gente que leyó que el consumo de alcohol puede servir y prevenir una infodemia genial, y todo el mundo dedicado el fin de semana a deleitarse con algunas bebidas de base alcohólica. Desinfectantes de superficie, cual sí, cual no, el fumar, videos para cómo hacer ejercicio y potenciar mejor la parte respiratoria no usando la mascarilla, cómo mantener nuestra comunicación en este aislamiento social que nos toca tener, para que no sea tanto un aislamiento social, sino que de una manera tener un distanciamiento físico, pero mediado a través de redes y podamos comunicarnos bien. Hay hasta un libro muy lindo, que es online, que es El virus malvado y los niños poderosos, que es espectacular. Yo lo he compartido en mis redes sociales y es espectacular porque sirve para enseñarle a los niños por qué tenemos que estar aislados. También otra fuente segura, como les dije antes, es la fuente del Ministerio de Salud de la Nación, argentina.gov.ar.salud, que tiene recomendaciones desde las más insólitas, porque uno por ahí de repente quiere saber, ¿cómo limpio la ambulancia después de trasladar pacientes con COVID-19? Bueno, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo lo puede usar? ¿Qué calidad tiene que tener? Acá también lo va a encontrar. Y por supuesto están todo lo que son normas que están disponibles en las páginas de cada sociedad científica que se hicieron este año a propósito de la pandemia, o sea, cómo manejarnos a nivel interinstitucional, qué hacer en los quirófanos, etc. Quiero, antes de terminar, eh, saludar a los médicos en el día de hoy, que es el Día del Médico, 3 de diciembre, y desearles muchas felicidades en su día. Yo he vivido y he trabajado muchísimo en control de infecciones, rodeada de médicos, y sigo haciéndolo, y en mis redes sociales tengo muchísimos amigos médicos, además de mis hermanos y cuñadas, ¿no? Muchas felicidades en su día y muchas gracias por su atención.
Hola, buenas tardes. Bueno, me encantó, Estela y Elena, compartir esta mesa con ustedes. Es un placer. Agradecer la invitación al Congreso de ADESI, en especial, bueno, la invitación de Elena Andión, de la Magíster Elena Andión. Y bueno, a mí me toca en este momento compartir la pantalla. Bueno, a mí me toca capacitación del personal de salud desde la Dirección de Enfermería. Bueno, quiero contarles que la Dirección de Enfermería depende de la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento, de la Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización, de la Secretaría de Calidad. Esto es importante decirlo porque, bueno, la dirección no existía hasta esta gestión y viene de la mano del doctor Ginés González García y de su voluntad política. Bien, no voy a ahondar demasiado en lo que ya se ha dicho muchas veces en estas jornadas, pero sí entender que la pandemia COVID-19 a partir de marzo nos propone un cambio profundo de vida, un hecho social totalmente trascendente que desde el punto de vista sanitario nos propone una expansión, nos propuso una expansión de las camas de unidades de cuidados intensivos en un 46%, un profundo cambio y expansión de los equipos que se necesitan para atender a estas personas, un aumento en los equipos de protección personal y, por supuesto, con un gran protagonista que es la capacitación permanente. Bien, algunas preguntas que son necesarias hacerse cuando uno piensa en capacitaciones y mucho más desde una dirección nueva que realmente viene posicionada pensando en contribuir de la mejor manera para que todos los enfermeros, enfermeras y enfermeres del país accedan a más y mejor información, a más y mejor formas de cuidar. ¿Cuál es el escenario? Bueno, el escenario que se nos plantea, por supuesto, es el de distanciamiento social, el de, en este momento, pero por mucho tiempo fue el de aislamiento social, el aumento a la exposición y al riesgo de contagio, a la expansión del sistema de salud, como recién dije, incorporación de conocimiento nuevo en tiempo acelerado, adaptación, organización y funcionamiento de los servicios, un gran trabajo nos propone un escenario de profundos cambios, con formación y mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos en los equipos de salud en un escenario crítico de escasez. Esto es importante decirlo porque nosotros en este momento somos 234.000 personas que ejercen la enfermería en Argentina, un poquito más de 234.000, en donde todavía permanece casi un 32% de auxiliares de enfermería, un poco más del 51%, casi un 52% de nivel técnico y tan solo un 16% de nivel de licenciados. Esto es muy importante también para conocer que la relación médico-enfermera, si consideramos los 3 niveles de formación, es un poquito más de una enfermera y cuarto, si podemos decir eso, por cada médico, y que si desestimamos o si consideramos solamente el nivel técnico profesional, estaríamos en menos de una enfermera por médico, en 0,88. Esto es muy interesante, es necesario saberlo, porque es este nuestro escenario en temas de recursos humanos, o mejor dicho, en talento humano. Bien, tensiones en liderazgo también, control de las emociones y permanente incertidumbre. ¿A quiénes deberíamos capacitar entonces? Pensábamos desde la Dirección de Enfermería, solo a enfermeras y enfermeros, considerando que dentro de nuestras acciones en la decisión administrativa 457 de este año es desarrollar capacitaciones en servicios de salud para los equipos de enfermería atentas a las normas vigentes,
procedimientos válidos y evidencia nacional e internacional. La pregunta es, ¿solo vamos a capacitar enfermeras, enfermeros y enfermeres? Bueno, ¿cuáles serían los métodos y las herramientas más adecuadas, tomando en cuenta todo lo que dijo Estela antes con el desarrollo de las TICs, cómo se han venido realmente a contribuir a que todo ese conocimiento llegue a todas partes del país? ¿Con quiénes lo haríamos? Nos preguntamos, ¿no? Estas capacitaciones, ¿con qué personas lo haríamos? Digo, la dirección tiene expertas en educación, tiene a la licenciada Silvina Mamblín, tiene a la licenciada María Victoria Enrique, pero la verdad es que en este momento necesitamos de los socios estratégicos, quienes nos estarían acompañando, bueno, las sociedades científicas, las organizaciones societarias. ¿Y con qué propósito? Bueno, el firme propósito de fortalecer el sistema de salud y lograr que no colapse. ¿Cuáles deberían ser sus contenidos? Es otra de las preguntas que verdaderamente uno debe hacerse a la hora de planificar las capacitaciones desde la dirección. Bueno, ¿cuál sería el sentido? Acompañar y fortalecer el plan de contingencia. ¿Con qué estrategias trabajó la Dirección de Enfermería? Bueno, lo primero que hizo la Dirección de Enfermería cuando llegó fue una red de enfermería de máximos referentes, tanto de la Esfera Nación, de los hospitales de la Esfera Nación, como de los máximos referentes de enfermería. Eso nunca se había hecho, fue maravilloso, sigue siéndolo, porque, bueno, la movilidad de las diferentes situaciones de las jurisdicciones así lo presenta, pero bueno, fue maravilloso poder levantar el teléfono, hacer esa búsqueda, llegar hasta los máximos referentes y saber que están ahí, y ellos saber que aquí hay una dirección finalmente. Bien, la capacitación situada y permanente como una estrategia muy, muy importante dentro de las capacitaciones, yo voy a ir a hablar un poquito de eso. Los profesionales itinerantes, como también otra estrategia en la que participó la Dirección de Enfermería con capacitaciones. El Plan Nacional de Cuidado de los Trabajadores y Trabajadoras de la Salud es también una estrategia muy importante que desarrollamos, y las capacitaciones, todas ellas con capacitaciones a demanda. ¿En función de qué? Orientados a qué? Al máximo de desarrollo del talento humano enfocado en calidad, pensando que, como dije al principio, la Dirección de Enfermería realmente responde a la línea de calidad. Bien. Iniciando la primera estrategia, bueno, por resolución 723 de este año, el Ministerio de Salud de la Nación ha desarrollado la capacitación situada y permanente para equipos de salud que atienden a pacientes críticos en COVID-19. ¿Sí? Esta iniciativa de la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento tiene 3 ejes centrales de trabajo: el Ministerio de Salud de la Nación, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que nos ha acompañado desde el día 1, y los establecimientos de salud y sus profesionales. Bien, para seguir con la capacitación situada y esta estrategia, tenemos que decir que el proceso estuvo acompañado con la sociedad, como dije, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en el capítulo de enfermería, expertos y colaboradores y equipos de la Dirección de Enfermería. Ese equipo conjugó el equipo de talento humano que llevó adelante estas cuatro líneas de acción. Las telerevistas para las unidades de cuidados intensivos de enfermería, los ateneos bibliográficos, los ateneos de gestión y finalmente el botón rojo. Estos cuatro dispositivos se desarrollan simultáneamente y lo vienen haciendo a partir de la necesidad de generar recomendaciones en el marco de la pandemia y el manejo del paciente y el control de las infecciones. Bien, hablando un poquito de la teleenfermería, tenemos un análisis hecho a 8 meses de implementación. Si para algo ha servido esta presentación, o preparar esta presentación, para que tomáramos conciencia real de lo que llevamos adelante, de toda la gente que está participando, desde todo lugar, desde cada lugar de la provincia hasta este lugarcito de la Dirección de Enfermería, como las asociaciones científicas, y cómo se lleva adelante
adelante toda esta estrategia gigantesca que se ha podido hacer a través de la virtualidad. Bueno, la telerevista para las unidades de cuidados intensivos en enfermería, en este momento presentan 3 encuentros semanales, pero al inicio de la pandemia fue diario y 2 veces por día, o sea, requirió de todo un desarrollo y una estrategia impresionante de parte del equipo, de las moderadoras, de los moderadores y de los expertos que participaban, y también reconocer que detrás de esa pantalla, detrás de esa cámara, están los enfermeros, las enfermeras, los enfermeros de cualquier parte del país, y en ese análisis encontramos que nos reunimos 239 veces en 563 hospitales de las 24 jurisdicciones del país, con interacciones, con una cantidad de interacciones formidables, 2.521, donde se abordaron temas de manejo del paciente crítico en el marco del COVID-19. Siguiendo con el Ateneo de Gestión, como complemento a esta estrategia de telerevista, nos encontró en 20 oportunidades en las 24 jurisdicciones, 400 interacciones con líderes y gestores de enfermería, y los temas abordados estuvieron relacionados al análisis y puesta en marcha de estrategias de mejora en las unidades de cuidados intensivos y establecimientos de salud, la gestión y la organización de los servicios. En cuanto al Ateneo Bibliográfico, bueno, los encuentros también fueron quincenales, se hicieron hasta el momento 12 encuentros, también en las 24, con un alcance a las 24 jurisdicciones, y con 870 interacciones, y orientado a actualizar y capacitar en el marco de la pandemia con la mejor evidencia posible y la más actualizada. En relación al botón rojo como estrategia ante la situación de emergencia, se obtiene una respuesta inmediata con un experto. Quiero destacar este desarrollo porque, si bien no es una prescripción, es una recomendación de la cual dispone un enfermero, una enfermera que está trabajando en ese momento en una unidad de cuidados críticos y requiere de una respuesta a una situación de emergencia. Entonces se activa el botón en rojo, que hasta este momento tuvo 23 activaciones, con 350 inscriptos en este dispositivo y 100 activos en la plataforma WebExTeam. Bueno, fue un abuelo de pájaro, esta descripción, pero queremos contarle que las teleasesorías en enfermería han sido un verdadero hallazgo y ha venido para quedarse. Hoy para el COVID, mañana será para otras necesidades del sistema de salud y para otras necesidades del cuerpo de enfermería. Bien, esta capacitación situada y permanente la podemos encontrar, esta es una imagen de dónde la podemos encontrar en www.capacitacioncovid.com, en esta agenda de teleasesorías y capacitaciones. También con consultas que pueden hacerse a enfermería con la prestigiosa licenciada Elena Andión. Hasta ahora ha respondido 70 consultas en conjunto con esta dirección. La verdad que es un orgullo para nosotros, la presidenta de ADESI nos ha acompañado realmente con una generosidad de conocimiento que realmente es impresionante. Bien, ¿qué pasa con los profesionales itinerantes? ¿Qué hizo la Dirección de Enfermería en referencia a las capacitaciones? Bueno, lo más importante que reforzó a estos equipos en el trabajo que llevan adelante en las provincias en el marco de la pandemia COVID-19. ¿Cómo lo hizo? Fortaleció la dotación de enfermería, la coordinación general de los equipos, el abordaje en las provincias, el abordaje prehospitalario y hospitalario, las reuniones periódicas con los equipos de seguimiento y
estrategias de mejora, confección de mapa de situación, diagnóstico de situación y además el trabajo conjunto que viene haciendo con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones para acompañar a estos equipos. Yo que quiero detenerme un minuto acá porque digo, bueno, en esto de volver al desarrollo de capacitaciones en servicio en salud para los equipos de enfermería como una decisión administrativa. Bueno, la pregunta era, ¿solo a los enfermeros, a las enfermeras y a los enfermeros? Bueno, no, acá en los equipos itinerantes realmente se trabajó con médicos, con kinesiólogos, en un programa de apoyo que realmente creo que no fue una curita. Bien, el otro dispositivo en el que venimos trabajando es en el Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores de la Salud, que ha salido por resolución 987 en este año y que ha tenido por objetivo general guiar a las instituciones, acompañar a las instituciones efectoras de salud a realizar acciones para prevenir las infecciones en COVID-19 y las consecuencias directas que han tenido y que tienen la pandemia y que ocasionó sobre los agentes de salud, cualquiera, a todos los trabajadores. Acá vemos algunas fotos de la implementación, porque, bueno, la Dirección de Enfermería ha conformado equipos, ha planificado, organizado, ha salido a dar respuesta a cuidar a los trabajadores de la salud y estas son fotos de su implementación en los hospitales de la Esfera Nación. También en este espacio con testeos serológicos. Bien, ¿cuáles han sido algunas de los resultados? Bueno, la conformación de un equipo nacional de crisis constituida por los más importantes gremios y con la gestión de Nación. En cuanto al eje 2, ese es el eje 1, el eje macro, digamos, el de las políticas generales. El eje 2, un programa de capacitaciones que ya voy a contar un poquito más. Y el eje 3, el acompañamiento directo a las instituciones sanitarias, que también estuvo presente en esto que dije antes de la implementación de todo el dispositivo del Plan Nacional de Cuidados, y en esto me quiero detener un minuto pensando en la importancia que ha tenido la capacitación situada, dado que este equipo se ha conectado directamente con los trabajadores de salud, haciéndoles llegar la encuesta, ayudándolos a llenarla, esta encuesta hace preguntas para definir los niveles de riesgo. Estas preguntas estuvieron asociadas totalmente al control de las infecciones. Bueno, esto se desarrolló en 73 hospitales, sigue ampliándose, seguimos trabajando desde la Dirección de Enfermería para incorporar más hospitales. Se desarrollaron 11 capacitaciones en el marco del plan para todos los trabajadores, con alcance a todos los trabajadores de la salud, con 13.624 reproducciones. Bueno, ¿en qué se capacitó? ¿En qué temas en el marco de este plan? Bueno, en precauciones estándares para profesionales, autocuidado, precauciones en el lugar de trabajo, el uso de equipos de protección personal, supervisión, medidas de prevención y control de infecciones. Y acá vemos a la licenciada Silvina Mambrín, que ha sido gran parte de toda esta planificación, ha sido su responsabilidad, medidas de prevención y control de infecciones, situación epidemiológica de ese momento del COVID-19, definición de casos. Me voy a detener un poquito en la situación epidemiológica, digo, porque es importante, pensando en lo que habló Elena recién hace un ratito, de esto de conocer la realidad a partir de los datos fidedignos, los datos del Ministerio. Definición de casos, lavado de manos, promoción y educación para la higiene respiratoria, limpieza y desinfección de elementos, gestión de residuos, traslado de pacientes y, por supuesto, manejo de cadáveres. En este programa de capacitación dirigido a todos los trabajadores de la salud, es que se desarrollaron en 11 encuentros, tuvieron después de esos encuentros, además de tener muchas personas que participaron en ese encuentro, tuvieron de 13.779 visualizaciones. Indudablemente, las capacitaciones son un elemento de llegada, un elemento de visualización, un elemento de integración a toda la enfermería en Argentina a partir de esta gran ventana o este gran desafío que ha sido y este hecho social que ha sido el COVID-19.
Bien, capacitaciones a demanda y situada, con quienes nos acompañaron en esta capacitación, la Asociación de Escuelas Universitarias de la República Argentina, con cuidados de enfermería seguros en el contexto de la pandemia, que tuvieron más de 6.000 inscriptos y que se desarrolló aquí en la sala de situación en un momento donde se comenzaba el tema de la pandemia y que realmente estos 6.000 inscriptos nos decían, wow, cuánta necesidad hay de capacitación y cómo estamos dando respuesta, ¿sí? Con la Federación Argentina de Enfermería, con ciclos de conferencia y webinar, Enfermería en tiempos de pandemia, donde se hicieron 4 encuentros, un ciclo de 4 encuentros, con 7.057 visualizaciones, o sea, se seguía manteniendo esa gran necesidad de capacitación para el control de las infecciones. Bien, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, estrategias para la salud mental de trabajadores y trabajadoras de enfermería, de los equipos de enfermería en el marco de la pandemia, también con 1.838 visualizaciones. Estos 3 campos, digamos, estos tres actores que acompañaron a la dirección, todos ellos han hecho una gran contribución y un gran trabajo muy generoso para el país y para los enfermeros, las enfermeras y para con esta dirección. Bien, también en este marco de capacitaciones se desarrollaron con direcciones provinciales, con Santa Fe, en acciones de contingencia mediante cuidados seguros, con 2 encuentros, 84 participantes, capacitación situada también en Río Negro, formación de formadores, con un encuentro, y acá trabajamos también con el PRONAFE, con 30 participantes, capacitación situada en Jujuy, generalidades del manejo de paciente crítico, todo esto respondiendo a las necesidades que se planteaban desde las direcciones, ¿sí? También se hizo un curso con el INAP, de jefatura de gabinete, cuidados de trabajadores y trabajadoras en tiempos de COVID, que lleva ya una 4ª corte y que nos enorgullece el trabajo que han hecho nuestras tanto María Victoria Enríquez como Silvina Mambrín en un trabajo para el recurso administrativo. ¿Sí? 1.762 inscriptos en esta iniciativa. Y por supuesto, con ADESI y CODEINEP en SARS-CoV-2, COVID-19, recomendaciones para el uso de equipos de protección personal, que fue un evento multitudinario con 3.786 visualizaciones. Bueno, ¿qué hicimos también a partir de la Dirección de Enfermería? ¿En qué trabajamos? ¿En qué actividades de capacitación? Por supuesto, en los diferentes niveles: triage, manejo inicial de pacientes con sospecha COVID, cuidados de enfermería con 130 participantes, lavado de manos con la Organización Panamericana de la Salud, recomendaciones para el autocuidado y bienestar mental, y encuentro de capacitación de enfermería para la atención de pacientes en el contexto de la pandemia. ¿Sí? Un ciclo de conversatorios orientados a la profesionalización de la enfermería argentina y la institucionalización de su reconocimiento, con 4 encuentros y con 3.168 visualizaciones. Bueno, queda claro que si para algo ha servido este gran desafío del COVID-19, ha sido para realmente instalar dispositivos complementarios que nunca van a reemplazar al cara a cara, porque vinieron para quedarse: el desarrollo de las tecnologías, la democratización del saber, la disminución de la brecha de atención en calidad a nivel federal y aumentar significativamente el desarrollo del talento humano. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos nuevamente. Gracias a las 3 por estas excelentes exposiciones. Miren, yo tengo en este lugar la responsabilidad de organizar este congreso y me habían pedido que hable un poco sobre la organización de congresos en el momento virtual y cómo nos hemos arreglado para llegar hasta aquí. La verdad es que, en honor al tiempo, yo les voy a decir que lo más importante en la virtualidad es respetar los tiempos. Y como esto se empezó a trazar un poquitito por distintas cuestiones técnicas y demás, la verdad es que yo preferiría invitar a las 3 disertantes
a que tengamos al menos una pregunta para cada una y luego, a quien tenga ganas de saber algo más de Congreso, yo los invito a un webinar o a un Zoom por separado para que charlemos de eso, pero me importa muchísimo que se respeten los tiempos para las mesas que nos van a suceder. Así que, Estela, Elena, María, si les tenemos una preguntita para cada una de ustedes. En realidad, desde el punto de vista de la audiencia, lo que recibimos son felicitaciones, obviamente, para todos. Estela, te pregunto si se pueden anotar para certificar. Yo no les voy a decir que sí, que siempre se pueden anotar para certificar, pero quiero que sepan que Estela ha dejado la dirección del Comité Superior de Certificación y que sí seguimos trabajando en la DESI para que todos certifiquen año a año. Después, bueno, felicitaciones para Elena y por supuesto también para María. Yo quería hacerles a cada una pregunta antes de cerrar la mesa. Estela, en esta evolución que estamos teniendo con la digital para el educador, ¿qué pensás de las plataformas que venimos usando? ¿Te parece que tienen que evolucionar, que estamos todavía, digamos, bien con la tecnología que tenemos o hace falta algún cambio? Estás muteada, Estela, tu micrófono. Se escuchó la mitad de lo que dijiste que se cortó. Pero me preguntaste sobre las plataformas que tenemos. Sí. ¿Crees que todavía estamos bien o ya es demasiado anticuado, por decirlo de alguna manera? No, yo creo que hay distintas plataformas y además hay plataformas privadas que tanto Elena como yo, por ejemplo, tenemos. Además está Apunte, que es una excelente plataforma donde se pueden agregar muchos TICs y que realmente funcionan perfectas. Yo creo que estamos más atrás de las plataformas. Muchos de nuestros alumnos no tienen conexión, les cuesta mucho usar la plataforma, pese a que son simples la mayoría de ellas, están muy lejos de la tecnología. Nosotros tenemos gente entre 40 y 60 años que estudian, y llamativamente hasta los de 30 tienen mucha dificultad en adherirse a la tecnología e incorporarse, a veces porque no le dan el tiempo, ellos no le dan tiempo, porque les molesta aprenderles, como que hay una especie de enojo en esta relación entorno virtual y el aprendizaje, ¿no? Como que, y ahora como que el esfuerzo personal esperan que lo haga el docente y no el alumno, el participante, que es el centro de la capacitación. Y esto creo que es lo que hay que hacer. Y en muchos lugares de nuestro país no hay conexión a internet. Entonces el alumno que se inscribe de pronto en un curso en entorno virtual se encuentra con que no tiene conexión o no tiene computadora. Entonces creo que las plataformas hay más modernas, pero las nuestras todavía están adelante de la luz de la tecnología en nuestro país. Perfecto. Elena, nos hablaste de un tema de una vigencia y de un impacto tremendo en salud. Te quiero preguntar, en los últimos meses, ¿a vos te parece que estamos en el mismo nivel cuando empezó toda esta situación de la pandemia o realmente hay una evolución hacia una selectividad mejor del público en cuanto a quién le cree, no le cree? ¿Hay algún rol de los profesionales de la salud que haya impactado en esto o crees que seguimos igual o peor que antes? Me ha costado mucho entenderte, está muy cortada la voz tuya, no te he entendido bien. Supongo que me estás preguntando si hay algún rol especial para atacar esto de la infodemia. ¿Me estabas preguntando eso? No, te Estaba preguntando si seguimos igual de mal que evolucionamos. No, seguimos igual, porque siempre hubo infodemia. Lo que pasa es que ahora, con esto de COVID-19, todo el mundo quiere ser Gardel, o sea, todo el mundo quiere la última noticia y transmitirla. Y las redes sociales son un fenómeno por el cual se puede hacer perfectamente. Más Facebook que otra, porque Twitter y otras que hay que escribir poquito y tienen las palabras contadas, no son tan buscadas. En cambio, Facebook, que es además de gente, como dice Estela, de 40 para arriba, porque la gente más joven ya está con el TikTok,
bueno, se difunde información que no es verdadera y que a veces yo por lo menos me siento tentado a responder. Cuando leo que ponen una cosa que no corresponde, trato sencillamente, lo mejor que puedo, sin herir la susceptibilidad del otro, pero de explicarle que no es correcto lo que está diciendo. Y esto ahora se está dando muchísimo, y se ve en televisión también, ¿no? Porque yo la televisión no la nombré, pero televisión también formó parte de la infodemia. Y ahora se está dando con el tema vacunas, ya, la verdad que tendría que decirlo sarta de pavadas, porque son cosas que no resisten un análisis simple, pero la gente a veces lo cree y lo transmite tal cual, ¿no? ¿Qué Es va a así, hacer? es así, es así. María, muchísimas gracias. La verdad que quedamos, por lo menos yo, muy impresionada por toda esta celeridad de trabajo. ¿Sabes que me impactó mucho lo del botón rojo? Y me impactó la baja cantidad de activaciones que tuvo. Entonces, yo ahí tengo doble mirada. ¿Es porque no se animan a tocar el botón rojo o vos crees realmente que no hubo necesidad más que 23? No, creo que el botón rojo se debe activar con determinados criterios y fueron activados respetando esos criterios. Considera que el botón rojo no es una respuesta de prescripción, sino una recomendación cuando se está solo en un contexto donde nadie puede, digamos, ayudar. Entonces, es una herramienta de seguridad más que se puede desarrollar, sí, absolutamente. Pero también detrás del botón rojo están los otros dispositivos. Y piensen que la persona que accede al botón rojo, primero que no es el total de los que participan en todos, hay que inscribirse. Entonces ya eso reduce la cantidad. Pero además, esas personas que se inscriben respetan esos criterios y además no están solos. Con lo cual, lo ideal es que ese botón rojo no se toque. Si queremos pensar en calidad de atención, si queremos pensar en un verdadero control de infecciones, ese botón rojo no debe tocarse. Está para una eventualidad. ¿Y cuál es la eventualidad? Que el sistema de salud desborde y esté desesperado y no puede encontrar un jefe, un compañero. Entonces, para nosotros, en realidad, tener tan pocas activaciones es un indicador de éxito. Perfecto. Además, pensemos que esas personas, ese grupo de personas, participa, si bien no son todos los que participan en el resto de los dispositivos, sí participan en los dispositivos. Entonces ya vienen con un bagaje en teleasesorías, en los ateneos de gestión, algunos en los ateneos de gestión, porque son los jefes y jefes de área, o en los ateneos bibliográficos de actualización de conocimiento. Entonces, la verdad es que podríamos igual hacer una webinar para contar cómo fue el proceso, cuáles son los criterios, pero bueno, nos llevaría tiempo. Nos lleva tiempo. Bueno, entonces, les reitero, los que quieren, no, por favor, los que quieren saber sobre congresos, hacemos un webinar aparte. Ahora respetamos el tiempo de la sesión. Tenemos 2 mesas que siguen, o 3, ya ni me acuerdo, que son espectaculares. Hay gente que ya veo en lista para hablar y realmente es un orgullo para DESI que todos estén aquí. Lo más importante de la virtualidad, esto sí quiero transmitirles, es precisamente que se puede pensar en grande. Ahí me parece, María, que tenemos el ruido del Ministerio de Fondos. Si te silencias un minutito. Lo importante es que podemos pensar muy en grande y podemos tener a los mejores expertos en un foro como un congreso virtual. Y podemos tener al público de no solo del país, sino de toda América Latina en nuestro caso. Así que ese es uno de los grandes beneficios. Las desventajas que tenemos es que nos falta el factor social, nos extrañamos, queremos estar juntos, pero sabemos que estamos acá en vivo, sabemos que estamos interactuando, aprovechen a preguntar. Acá no hay micrófono que nos llega, acá las preguntas están para todos. Así que eso es lo que creo que tenemos que dar como aprendizaje positivo, y en el 2021 lo más probable es que en el primer semestre tengamos que seguir trabajando de esta manera. En el segundo semestre estamos pensando en actividades híbridas, donde probablemente, más allá de la evolución de la vacuna y de la pandemia,
algunos pocos se puedan reunir, y hay algo que sí llegó para quedarse, a mi entender, y es esto de expandir por streaming. Yo creo que nunca más vamos a poder quedarnos solo con congresos presenciales, ¿no? Así que bueno, veremos cómo sigue todo esto. Lo mejor para todos, un honor realmente, y muchísimas gracias por haber compartido esta hermosa sesión. Gracias, un placer. Muchas gracias.